Hola y bienvenidos al canal. Hoy les traigo historias de terror tan aterradoras que no querrán dormir esta noche. Prepárense porque cada historia los dejará sin aliento. Pero antes de empezar, asegúrense de darle a me gusta y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las futuras historias oscuras que les traeré. Ahora, apaguen las luces, pónganse los auriculares y comencemos. Me llamo Miguel y mi mundo huele a café rancio y a ambientador de pino colgando del retrovisor. Durante 12 años, las venas de Los Ángeles han sido mi oficina, la autopista 110, mi sala de conferencias, el tráfico de hora punta, mi banda sonora. Cada pasajero es un piso de 3 manzanas, un rostro anónimo que olvido en cuanto se cierra la puerta. Pero la verdadera razón por la que giro esta llave cada mañana es lo que me espera en nuestro pequeño apartamento en Boyle Heights. Ana, con su sonrisa que aún me tranquiliza después de todos estos años, y nuestra pequeña Julia, cuya risa es la única música que importa. Sus facturas médicas se acumulan como las nubes de contaminación sobre la ciudad, una presión constante en mi pecho, un recordatorio de que cada dólar ganado en este taxi amarillo es un ladrillo en el muro que construyo a su alrededor, un muro para mantenerlos a salvo. El taxi es mi refugio, una burbuja de metal y cristal que me aísla del caos exterior. Aquí es donde hablo con Ana por el altavoz, escuchando el día de Julia en la escuela mientras esquivo conductores imprudentes en Sunset Boulevard. Me cuenta sobre los dibujos que hizo nuestra hija, las nuevas palabras que aprendió, y por un instante el ruido de la ciudad se desvanece. Solo soy un padre, un esposo, tratando de llegar a fin de mes para poder comprar la medicina adecuada, para asegurarme de que no se vaya la luz. Soy un hombre sencillo que creía en las reglas no escritas de la vida. Trabajar duro, cuidar de los tuyos, no meterse en problemas. Creía que si te mantenías en tu carril, el peligro te pasaría de largo, como un borrón a alta velocidad en el carril express. Estaba muy equivocado. La noche cayó como un pesado manto sobre la ciudad cuando recibí la llamada a la terminal internacional de LAX. El hombre que subió a mi taxi era la personificación del éxito. Un traje caro, zapatos lustrados y un reloj que valía más que mi coche. Pero sus ojos contaban otra historia. Eran inquietos, moviéndose del retrovisor a la ventanilla lateral como un animal acorralado. El aire acondicionado estaba al máximo, pero una fina capa de sudor le brillaba en la frente. Dio una dirección en el centro, pero no parecía interesado en llegar. Durante todo el trayecto, un silencio tenso llenó el coche, roto solo por el rítmico tic-tac del taxímetro y su respiración rápida y superficial. Yo, que he transportado a todo tipo de personas, sentí un escalofrío. No era un pasajero cualquiera. Era un hombre que huía de algo que sus ojos podían ver en la oscuridad. Fue cerca del Grand Central Market donde me vio. Sus hombros se tensaron y se inclinó hacia adelante con los nudillos blancos, mientras se aferraba al respaldo de mi asiento. Una camioneta negra sin distintivos, con las ventanas tan oscuras como la noche, nos seguía a una distancia prudente. El pánico inundó el rostro de mi pasajero. «¡Detén el auto! ¡Ahora!», gritó. Antes de que pudiera reaccionar del todo, arrojó un fajo de billetes de $100 al asiento delantero, metió una bolsa de portátil debajo del mío y pronunció las palabras que cambiarían mi vida. «Déjame aquí. Si alguien pregunta, no me has visto». La puerta se abrió, se abalanzó y fue engullido por la multitud. Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome con fuerza, el dinero mirándome a los ojos, y el olor a miedo impregnaba el aire. Conduje a casa en trance.
el peso del dinero en el asiento de al lado quemándome a través del cuero. Mi mente era una guerra civil. Una parte gritaba que fuera a la policía, que me deshiciera de este problema, mientras que la otra, la que pensaba en las facturas de Julia, susurraba sobre la inesperada ganancia inesperada. La necesidad venció a la prudencia. En casa, esperé el silencio del amanecer cuando Ana y Julia ya dormían, para finalmente abrir mi mochila. La decepción fue un puñetazo en el estómago. No había más dinero, ni drogas, nada que pudiera entender. Solo un disco duro externo, frío e impersonal, y un cuaderno lleno de códigos y diagramas sin sentido. El objeto parecía latir con una energía siniestra en mis manos, una pieza de un rompecabezas demasiado peligroso y complejo para un hombre como yo. Intenté convencerme de que este era el final de la historia. Guardé el disco duro y el dinero, y a la mañana siguiente volví a mi rutina, como si la normalidad pudiera borrar el miedo. Fue en una calle tranquila del este de Los Ángeles donde mi mundo de negación se derrumbó. La camioneta negra apareció de la nada, bloqueándome el paso con una eficiencia silenciosa y aterradora. 2 hombres bajaron. No parecían delincuentes de película. Vestían ropa discreta y se movían con la calma de los depredadores. El líder, un hombre de mirada fría, me mostró la foto del pasajero en su celular. «¿Qué te dio?», preguntó con voz impasible y un sutil acento mexicano. Balbuceé una negación. Él simplemente sonrió, una sonrisa sin humor, y me tomó una foto de la cara y la matrícula del taxi. «Hablamos pronto», dijo, antes de subir al auto y desaparecer. La conversación llegó antes de lo que imaginaba, y no fueron palabras. Fue una vibración en mi bolsillo que me heló la sangre. Abrí el mensaje. Era una foto. Mi Julia, mi hija, riendo en los columpios del colegio. La imagen estaba ligeramente borrosa, tomada desde lejos por alguien que la observaba sin que ella lo supiera. Debajo de la foto, una sola frase: «Sabemos dónde encontrarlos. Entreguen lo nuestro». En ese instante, me quedé sin aire. El terror ya no era una amenaza lejana y abstracta, tenía el rostro de mi hija. No solo habían invadido mi taxi, habían invadido mi vida, mi santuario, mi corazón. Miré a mi alrededor, las calles familiares de Los Ángeles, y por primera vez vi enemigos en cada sombra, en cada ventana. Corrí a casa, presa del pánico. La idea de entregar el disco duro se desmoronó. Fui testigo. Mi familia fue testigo. En su fría lógica, éramos un problema que eliminar, con o sin el disco duro. Le expliqué todo a Ana. Las palabras se atropellaban. La urgencia convertía mi voz en un susurro ronco. El miedo en sus ojos era un reflejo del mío. Pero no había tiempo para dudar. En 15 minutos, nuestras vidas estaban metidas en 2 maletas. Lo abandonamos todo. Las fotos en la pared, los juguetes de Julia, la sensación de seguridad que una vez llamamos hogar. Tomé las llaves de mi taxi, el dinero del cártel en mi bolsillo, y nos sumergimos en la oscuridad. Mi coche, antes mi medio de vida, era ahora nuestra única posibilidad de supervivencia, un refugio amarillo y frágil. La Interestatal 10 se extendía hacia el este como una promesa de escape, una cinta de asfalto que atravesaba el corazón del desierto de Mojave. Las luces de Los Ángeles se atenuaban en el espejo retrovisor, una galaxia de esperanzas perdidas. Con cada kilómetro, el silencio dentro del coche se hacía más denso, lleno solo por el zumbido de los neumáticos y la respiración contenida de Ana. Julia dormía en el asiento trasero, ajena a que nos perseguían. Para ella era una aventura nocturna. Para nosotros era el comienzo de un exilio. La inmensidad del desierto, que antes parecía liberadora, ahora era aterradora.
No había dónde esconderse. Cada gasolinera, cada parada, cada faro que aparecía detrás de nosotros era una fuente de paranoia aguda. No solo conducíamos, escapábamos de la realidad misma, rezando para convertirnos en fantasmas. Tras días viviendo a base de café frío y el miedo que se había convertido en nuestro alimento, estábamos acorralados. Un motel abandonado en pleno desierto de Mojave, con un neón que anunciaba vacantes a una clientela fantasmal, parecía el escondite perfecto. Pero el rugido familiar del motor de la camioneta negra, rompiendo el silencio de la noche, anunció el fin de nuestra huida. Sus faros iluminaron la decrépita fachada de nuestra habitación, atrapándonos en un foco de terror. Vi el rostro de Javier, tranquilo como siempre, y las siluetas de sus hombres bajando del coche. Ya no había camino, ni desvíos, ni esperanza. Miré a Ana, que abrazaba a Julia con fuerza, y una claridad gélida me invadió. La huida había terminado. Si íbamos a morir allí, en ese lugar desolado, tendrían que arrebatarme a mi familia de las manos. El miedo dio paso a una rabia primitiva. Al acercarse a la puerta, mi mente de taxista, acostumbrada a calcular rutas y salidas, trabajaba a toda velocidad. Mi taxi estaba aparcado cerca de un viejo surtidor de gasolina con y fugas, y el fuerte olor a combustible flotaba en el aire. Era una apuesta desesperada, la única que me quedaba. Envié a Ana y Julia a esconderse debajo de la cama y me escabullí por la ventana trasera, ocultándome entre las sombras. El corazón me latía con fuerza en la garganta al abrir el capó de mi fiel coche. Mi conocimiento del cableado era mi única arma. Tiré de los cables de la batería, creando un cebo mortal. Con una distracción ruidosa, desde el otro lado del motel, logré separar a los hombres usando los oscuros pasillos y las habitaciones destartaladas como tablero de ajedrez. El cazado, por un breve instante, se convirtió en el cazador. El enfrentamiento final tuvo lugar en la polvorienta oficina del motel, justo entre Javier y yo. Me acorraló, con una confianza inquebrantable y la pistola en su mano, el punto final de mi historia. Pero la desesperación es una maestra cruel y efectiva. Usé un trozo de espejo roto del suelo para reflejar la luz de la luna en sus ojos, y en Minusin, el segundo de vacilación que tuve, le lancé una vieja máquina de escribir. No fue un acto de heroísmo, fue el espasmo de un animal acorralado. Logré derribarlo, incapacitarlo, justo cuando el lejano sonido de las sirenas comenzaba a cortar el aire. Agarré a Ana y a Julia y corrimos hacia la oscuridad del desierto, sin mirar atrás, con el sonido de la ley y el desorden mezclándose tras nosotros, mientras simplemente desaparecíamos una vez más. Pasaron los meses. El FBI cumplió con su parte. Con Mindon's información que encontré en una parte descifrada del disco duro, presenté una denuncia anónima que les dio todo. A cambio, nos dieron un nuevo comienzo. Hoy ya no soy Miguel, el taxista. Soy David, un empleado de almacén en un pueblo lluvioso de Oregón, un lugar tan verde y tranquilo que parece de otro planeta. Tenemos una casa pequeña con patio trasero y Julia tiene su propio columpio. Intento sonreír, participar en las cenas y fingir que la normalidad ha vuelto. Ana también lo intenta, pero a veces, por la noche, la pillo mirando la calle a través de la rendija de la cortina. Intentamos ser esa familia feliz del retrato, pero solo somos supervivientes asustados. El pasado ha dejado una huella imborrable en mí. Cada coche que reduce la velocidad en nuestra calle, cada rostro desconocido en el supermercado, activa una alarma silenciosa en mi alma. Regresamos del parque. El sol de la tarde proyecta largas sombras que se extienden como dedos. Julia corre delante de nosotros.
el sonido de Mindo de Sint. Su risa es lo más preciado del mundo. Por un momento siento una paz genuina, pero es fugaz, como un grano de arena escurriéndose entre mis manos. Una sensación fría me recorre la nuca, el viejo instinto de presa gritando. Mis ojos recorren la calle y se detienen en un sedán anodino aparcado al otro lado. Dentro, un hombre. No hace nada, solo está sentado al volante, mirando en nuestra dirección. Nuestras miradas no se encuentran. Después de un momento que dura una eternidad, arranca el coche y se aleja, sin prisa. Era solo un lugareño o un fantasma del pasado. La respuesta nunca llega. Llegamos a casa y cerramos la puerta con llave, pero sabemos que la verdadera cerradura nunca se puede girar. Estamos a salvo, pero nunca volveremos a estar en paz. El miedo compartido es menos solitario. En los comentarios, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo ahora mismo. Y dinos, ¿alguna vez has sentido que algo o alguien te seguía en el silencio de tu propia rutina? Necesitamos saber que no estamos solos. Me llamo Jorge y llevo 10 años viviendo dentro de esta caja de metal. Mi turno empieza cuando Dios termina, en la fría y húmeda madrugada de Curitiba. Las calles son ríos de asfalto brillante y la lluvia constante es la única pasajera que nunca me abandona. El sonido de los limpiaparabrisas es el metrónomo de mi penitencia, un ritmo hipnótico que me impide pensar. Elegí la noche, o quizá ella me eligió a mí por su silencio y su vacío. Durante el día, la ciudad vive, la gente sonríe, y eso es algo que ya no soporto ver. Aquí, en la oscuridad, soy solo una sombra más, un fantasma anónimo deslizándose por las avenidas desiertas, con el olor a tapicería vieja y a soledad impregnando el aire. Mi taxi no es un vehículo, es un capullo, un mausoleo móvil donde entierro mis horas. La madrugada es un exilio autoimpuesto, un escape de la luz que revela demasiado. Mantengo la radio baja, sintonizada en alguna emisora AM que pone canciones antiguas, canciones de amor y pérdida que parecen de otra vida. Evito la mirada de los pocos pasajeros con los que me cruzo, minimizando la conversación. El silencio es mi cómplice. Llena los espacios vacíos y me protege de los recuerdos que intentan emerger de la oscuridad de mi mente. Cada noche es una copia de la anterior. La misma lluvia, las mismas calles, la misma profunda melancolía que se ha convertido en mi segunda piel. Conducir ya no es una profesión, es un ritual. Un ciclo interminable de movimiento sin rumbo, una forma de escapar de algo que, en el fondo, sé que está aquí dentro, a mi lado, incluso cuando el coche está vacío. Fue en una avenida larga y oscura, un atajo recto a través del corazón de la ciudad dormida, donde la rutina se rompió. La lluvia arreció, transformando el mundo exterior en una borrosa e impresionista luz lejana, y entonces lo vi. Una silueta de pie en la acera, sin paraguas, sin refugio, como si hubiera emergido del asfalto mojado. No habría nadie allí, en ese lugar, a esa hora. Dudé, pero algo me detuvo. Un joven, de no más de 20 años, abrió la puerta trasera y entró. Estaba empapado, con el pelo pegado a la frente, pero en su rostro se dibujaba una sonrisa serena, una calma que desmentía la tormenta. No se quejó del frío ni de la lluvia, simplemente se sentó, y el portazo pareció encerrarnos a ambos en un mundo aparte, lejos de la noche exterior. Me dio una dirección en un barrio antiguo, un lugar de calles silenciosas y casas oscuras. Intenté mantener mi silencio habitual, pero él empezó a hablar con voz suave, sin la carga de la madrugada. Hablamos de la ciudad, de la noche, y entonces la conversación dio un giro inesperado. Habló del perdón, de cómo algunas personas llevan una carga toda la vida, sin saber nunca cómo soltarla.
A veces, solo necesitamos una segunda oportunidad, ¿verdad?, dijo, mirándome por el retrovisor. Sus ojos parecían leer el paisaje devastado de mi alma. Cada palabra que decía era una pequeña piedra lanzada a la superficie quieta de mi sufrimiento, creando ondas que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente sola en mi coche, y eso me aterrorizó. Llegamos a nuestro destino, una casa sencilla al final de una calle sin salida, donde la oscuridad parecía más densa. El taxímetro sonó, marcando el final del trayecto. «¿Puede esperarme un minuto? Voy a buscar el dinero de mi madre», dijo el joven, con la misma calma de siempre. Asentí y lo vi marcharse, su figura rápidamente engullida por la sombra del porche. El reloj del salpicadero se convirtió en mi enemigo. 1 minuto se convirtió en 5, 5 en 10. La impaciencia empezó a erosionar mi calma. Cerré de golpe la puerta del coche y me dirigí a la casa, empapada por la lluvia helada en segundos. Llamé a la puerta 1 vez, 2 veces. Finalmente se abrió, revelando a una mujer de pelo blanco con una mirada de antigua tristeza. «Buenas noches», dije. «Estoy esperando al joven que acaba de entrar». La mujer me miró. Su confusión dio paso a un profundo dolor. «¿Mi hijo?», preguntó con una voz tan débil como el crujido de las hojas secas. «Imposible, señor. Mi hijo, Ricardo, murió hace 10 años». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, sin sentido. Insistí, describiendo al joven, su ropa mojada, su sonrisa serena. Ella simplemente negó con la cabeza, lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. «Hoy habría sido su cumpleaños», susurró, y luego señaló un marco en la pared de la sala. Mi corazón se paró. Congelado en la foto, sonriendo a la cámara, estaba mi pasajero. El mismo rostro, los mismos ojos amables. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Balbuceé una disculpa y me di la vuelta, huyendo de vuelta a la seguridad de mi coche, mientras la realidad se desmoronaba como papel bajo la lluvia. Conduje sin rumbo, mi cerebro clamando por una explicación lógica. Era una alucinación, un sueño febril, una broma de pésimo gusto. Me aferré a cualquier atisbo de racionalidad para no desmoronarme. Detuve el coche bajo el enfermizo resplandor anaranjado de una farola, necesitando hacer algo normal, algo físico. Empecé a limpiar el asiento trasero donde él había estado sentado, como si pudiera borrar la experiencia junto con las marcas de agua. Fue entonces cuando mi mano tocó algo frío y sólido en la alfombra. Me agaché y lo recogí. Era una pequeña medalla de San Cristóbal, el protector de los viajeros, y estaba completamente seca. El peso del metal en mi palma era innegable, una prueba concreta que destrozó todos mis intentos de negación. Él había estado allí y había dejado un mensaje, un ancla de su mundo en el mío. A partir de esa noche, mi taxi dejó de ser mi refugio. El sutil olor a tierra mojada impregnaba la tapicería, un olor fantasma que ninguna limpieza podía eliminar. Su presencia se volvió constante. Miraba por el retrovisor y, por una fracción de segundo, veía su rostro sereno observándome desde el asiento trasero, antes de desaparecer. La vieja radio, mi compañera durante décadas, cobró vida propia, cambiando de emisora sola, deteniéndose siempre en canciones que no se habían puesto en 10 años, melodías que arañaban heridas que ni siquiera sabía que tenía. El silencio que tanto apreciaba ahora era ensordecedor, lleno de la anticipación de su próxima manifestación. Ya no estaba solo en mis madrugadas y la compañía que tenía era la de un fantasma. La inquietud comenzó a extenderse desde el coche a la ciudad y de allí a mí. Me guiaron por calles que no había elegido, pasando por esquinas e intersecciones que me causaron picos de pánico y angustia sin nombre.
Destellos de recuerdos, inconexos y violentos, estallaron en mi mente. El resplandor de los faros bajo la lluvia, el sonido de un impacto sordo, el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto. No entendía qué eran, solo sentía la abrumadora culpa que los acompañaba. La duda se instaló como un cáncer. ¿Me acechaba el fantasma de Ricardo o mi propia mente se estaba desmoronando? La frontera entre la realidad y el delirio se desdibujó y me encontré perdido en un laberinto de calles y recuerdos, conduciendo en círculos hacia una verdad que mi ser luchaba desesperadamente por mantener enterrada. La locura tiene un precio, y estaba dispuesto a pagarlo. Incapaz de soportar más los susurros de mi propia mente, regresé a esa casa, la única fuente de respuestas en mi universo en declive. La medalla de San Cristóbal parecía arder en mi bolsillo. Cuando la mujer abrió la puerta, no había sorpresa en sus ojos, solo una resignación cansada, como si hubiera estado esperando mi regreso. Mis manos temblaron incontrolablemente al mostrarle el pequeño objeto metálico. Al verlo, su fortaleza de dolor se desmoronó. Lo tomó con dedos reverentes y rompió a llorar, un llanto silencioso y profundo por un dolor que nunca sanaba. Era suyo, sollozó. Nunca se lo quitó del cuello. Me miró y en sus ojos no vi una acusación, sino una invitación a compartir su carga. Me llamó a entrar, al corazón de su anhelo. La pequeña habitación era un santuario para Ricardo. Fotos de él en cada etapa de su vida cubrían las paredes. Sentado en un sillón desgastado, escuché la historia que mi alma parecía ya conocer. Me contó que hacía exactamente 10 años, el día de su 20º cumpleaños. Ricardo regresaba a casa de su primer trabajo. Llovía a cántaros, igual que ahora. Ya casi estaba allí, a solo unas cuadras, cuando cruzó la calle en una intersección específica, la avenida Presidente Kennedy y República Argentina. Un coche a toda velocidad lo embistió de frente. El conductor huyó sin prestarle auxilio, dejándolo morir en el frío asfalto. Cada palabra que pronunciaba era un martillo que golpeaba los clavos que sellaban mi pasado, abriendo la puerta a una cámara oscura y olvidada en mi memoria. Al pronunciar los nombres de las calles, el mundo a mi alrededor se disolvió. La habitación se desvaneció, la voz de la mujer se convirtió en un eco lejano y fui arrancado del presente. El recuerdo me golpeó con la fuerza de una colisión. Estaba al volante, 10 años más joven, con el aliento agrio por el alcohol en la boca, la lluvia, la velocidad, la furia de una estúpida pelea de bar. Y entonces, el golpe sordo, pesado. El coche temblaba, miré por el retrovisor y lo vi. Una figura en el suelo, una forma oscura retorciéndose en el agua que corría por la calle. El pánico, puro y cobarde, se apoderó de mí. No pensé, no dudé, simplemente pisé el acelerador a fondo, con el chirrido de los neumáticos, huyendo de mi responsabilidad, de mi crimen. Ricardo no era un fantasma que venía a atormentarme. Era mi culpa, que finalmente venía a buscarme. Salí de la casa de esa mujer como un hombre vacío. La verdad no me liberó, me aniquiló. El peso de 10 años de culpa negada me aplastó, destrozando cada hueso, cada esperanza. Regresé a mi taxi, escenario de mi largo y cobarde crimen, y me puse al volante. Y entonces apareció. Por primera vez, Ricardo no estaba en el asiento trasero, sino a mi lado, en el del copiloto. Su rostro no reflejaba ira ni acusación, solo una profunda paz, como si su largo viaje finalmente hubiera terminado. No dijo nada, simplemente me miró con una compasión que no merecía y señaló hacia adelante al parabrisas barrido por la lluvia. Lo entendí. No habría perdón. No habría absolución. Solo quedaba el final del camino, la última carrera. Y, por primera vez,
supe el destino. Arranqué el coche, el motor ronroneando suavemente, como un animal leal esperando su última orden. Conduje por las calles que durante una década habían sido mi prisión, pero ahora eran mi camino a la redención. Con Ricardo a mi lado, un copiloto silencioso, la soledad que me definía se disipó, reemplazada por una calma resignada. Regresé a la intersección donde todo comenzó y terminó. La lluvia caía con fuerza, despejando el escenario para el acto final. A lo lejos, vi los faros de una camioneta, dos luces blancas, cegadoras que crecían en la oscuridad, dirigiéndose hacia mí como un juicio inevitable. Miré a Ricardo una última vez. Asintió sutilmente. Cerré los ojos, ya no con miedo, sino con aceptación. Giré el volante con firmeza y aceleré hacia la luz, poniendo fin a la deuda que me había atormentado durante una década. El sonido del impacto fue el punto final. El amanecer escucha todos los secretos. En los comentarios, cuéntanos de qué ciudad te encuentra la oscuridad y si alguna vez te has sentido atormentado por un error que el tiempo no pudo borrar. A veces, confesar en la oscuridad es la única salida. Me llamo Mateo y mi mundo huele a aire marino, a diésel y al café barato del Oxxo que me mantiene despierto. El turno de noche en Veracruz es un purgatorio húmedo y pegajoso. El calor es implacable, incluso con las ventanillas de Mitsuru abiertas, y el asfalto parece sudar bajo las farolas amarillentas. Cada viaje es una apuesta arriesgada. Conduzco mi ruletero por barrios que la policía evita, atendiendo cualquier llamada que me envía la app, porque las deudas no duermen. Son un monstruo, paciente que me observa desde lejos, y cada peso que gano es una pequeña barricada que construyo contra ellas. El cansancio es mi compañero constante, un zumbido en los oídos, pero la imagen de esas facturas en mi apartamento es un latigazo que me obliga a seguir adelante, a aceptar solo una más, siempre solo una más. Tomo mi teléfono en el semáforo, un mensaje de Ana. Ten cuidado, mi amor, es tarde. Escribo una respuesta rápida, prometiendo que estoy bien, que pronto volveré a casa. Este es el último mes, lo prometo. Le miento a ella y a mí mismo. Es la misma promesa que hago cada noche, un mantra para soportar el miedo y la soledad. El agotamiento me tienta, susurrándome que termine mi turno y me vaya a casa. Pero entonces la aplicación emite un pitido agudo, rompiendo el silencio. Una llamada. El origen, un punto ciego en el mapa, en la zona industrial del puerto, un lugar de almacenes abandonados y mala reputación. Dudo un segundo. El sentido común luchando contra la desesperación financiera. Como siempre, la desesperación gana. Acepto el viaje, un error que redefiniría el significado de la palabra miedo. Las calles se volvían más oscuras y llenas de baches a medida que me acercaba al puerto industrial. Los coloridos edificios del centro dieron paso a gigantes de metal y hormigón. Almacenes silenciosos con ventanas rotas que parecían cuencas vacías. El aire se volvió más denso, cargado de olor a sal y óxido. Me detuve en el punto indicado en el mapa, frente a un almacén abandonado cuya oscuridad parecía devorar la luz amarilla de mis faros. Un escalofrío me recorrió la espalda. Este era el tipo de lugar donde nacen historias de terror nocturnas. Justo cuando estaba a punto de cancelar el viaje y huir, una figura emergió de entre las sombras. Era alta, corpulenta, envuelta en un grueso impermeable que ocultaba su cuerpo y una capucha que le cubría completamente el rostro. Se dirigió lenta y deliberadamente hacia mi coche y abrió la puerta trasera con un crujido. El portazo fue un golpe sordo y pesado, y con él el olor invadió el coche.
Era una ola nauseabunda de agua estancada de pantano, pescado podrido y algo más, algo metálico y dulce como sangre vieja. Luché contra las ganas de vomitar. «Buenas noches», murmuré por pura costumbre, pero no hubo respuesta. El silencio era absoluto, denso. Entonces una mano emergió de la manga de mi impermeable. El dedo que señalaba mi GPS era pálido, delgado y anormalmente largo. Marcaba un punto remoto en la orilla de la laguna Mandinga. Entonces me ofrecieron un fajo de billetes arrugados. Estaban húmedos, casi embarrados al tacto. Me guardé el dinero en el bolsillo y empecé a conducir. El olor me asfixiaba y el silencio de mi pasajero gritaba más fuerte que cualquier palabra. Las luces de Veracruz desaparecieron en el retrovisor, dejándonos en la oscuridad total del camino que conducía a los pantanos. El silencio dentro del coche era tan denso que lo sentía oprimirme los tímpanos, roto solo por mi respiración nerviosa y otro sonido. Un ruido bajo, gutural y húmedo, proveniente del asiento trasero, como el de un animal enfermo. Intenté entablar una conversación, un «¿hasta cuándo?», profesional, pero las palabras se me ahogaron en la garganta. Mis ojos se clavaron en el espejo, buscando algún detalle. No pude ver el rostro, pero sí las manos apoyadas sobre un saco de arpillera sucio. Me quedé paralizado. Los dedos eran demasiado delgados y largos para ser humanos, y entre ellos se extendía una membrana oscura y brillante. Las uñas eran gruesas, negras y curvas, como garras afiladas. Todo mi cuerpo gritaba que lo que iba sentado detrás de mí no era un hombre. El camino era terrible. Pasé un tope oculto en la oscuridad más rápido de lo debido. El coche rebotó y el impacto lanzó a mi pasajero hacia adelante. Por un segundo, solo un segundo, la capucha se deslizó hacia atrás. El reflejo en el espejo reveló la pesadilla. La piel era pálida, tersa y lampiña, como la de una criatura abisal. Y los ojos eran enormes, perfectamente redondos, de un negro sólido, sin blanco ni iris. Eran los ojos de algo que vive en la oscuridad. En ese mismo instante, el saco de arpillera que llevaba en el regazo se abrió, y un trozo de tela azul, el uniforme de un trabajador portuario, cayó al suelo del coche. Estaba manchado del rojo oscuro de la sangre seca. El pánico me invadió como un rayo. La criatura actuó con una velocidad aterradora. La capucha volvió a su sitio, ocultando aquel rostro de pesadilla. La mano con garras agarró rápidamente el trozo de uniforme del suelo, lo metió de nuevo en el saco y tiró de la cuerda, apretándolo para cerrarlo. Mi corazón latía tan desbocado que sentía que se me iba a salir por la boca. Intenté respirar, pero el aire fétido del coche me asfixiaba. Mi mente intentaba reconstruir las piezas, el olor, las manos, esos ojos inhumanos, la ropa ensangrentada de un estibador. Ya no había lugar para la duda ni la negación. No transportaba a un criminal ni a un loco. Estaba encerrado en un coche con un monstruo y la bolsa en su regazo contenía la evidencia de su último ataque. Mi instinto de supervivencia gritaba más fuerte que el miedo paralizante. Necesitaba salir de allí. Ya. Señor, balbuceé con voz temblorosa intentando sonar convincente. Creo que tengo una rueda pinchada. Necesito parar. Empecé a reducir la velocidad, deteniendo el coche en el arcén de tierra, la oscuridad de los manglares como un muro impenetrable afuera. Mi mano voló hacia la manija de la puerta. Mi plan era saltar y correr sin mirar atrás. Antes de que pudiera siquiera tocar el pestillo, la mano de la criatura aterrizó en mi hombro. El peso era increíble, la fuerza aplastante, inmovilizándome contra el asiento como si fuera un insecto. Sus dedos con garras se clavaron en mi hombro y sentí un dolor agudo y gélido.
El movimiento fue rápido, preciso y absolutamente dominante. El silencio sepulcral se rompió. Una voz que parecía inutilizada durante siglos, un sonido ronco y silbante como piedras rechinando contra el fondo de un río, pronunció una sola palabra: conduce, conduce. La orden resonó en el pequeño espacio del coche, cargada de una autoridad depredadora. En ese mismo instante oí el fuerte y último clic de los seguros de las puertas al cerrarse. Un sonido que selló mi destino. Ya no era un taxista, era un prisionero. Mi coche ya no era mi lugar de trabajo, era una jaula que me conducía al matadero. Miré el oscuro camino que tenía delante, un túnel de oscuridad absoluta, y por primera vez esa noche tuve la absoluta certeza de que no habría regreso. El monstruo tenía el control. Seguí conduciendo bajo la presión de esa garra en mi hombro. El asfalto dio paso a un camino de tierra que serpenteaba entre los manglares. El olor a lodo y descomposición se volvió casi insoportable, y los sonidos del pantano nos envolvieron, un coro de insectos y croares que parecía burlarse de mi miedo. El camino terminó abruptamente al borde de las oscuras y aceitosas aguas de la laguna Mandinga. La criatura finalmente me soltó el hombro, pero solo para señalar con un dedo garra hacia la oscuridad que se extendía frente a mí, una orden silenciosa para que saliera del coche. Miré fijamente esas aguas negras, imaginando los horrores que acechaban bajo la superficie. Sabía, con la claridad que solo el terror absoluto puede brindar, que salir de ese coche sería mi fin. Mi taxi, que había sido mi jaula, era ahora mi último y frágil escudo. La adrenalina ardía en mis venas, alimentando el pánico puro. La muerte era segura ahí fuera, en el agua. Aquí dentro tal vez había una posibilidad, una entre un millón. Mis ojos recorrieron la oscuridad y encontraron una silueta sólida entre la vegetación. La base de hormigón de una vieja torre de electricidad, a pocos metros de la carretera. Tomé la decisión en ese instante. Era una apuesta suicida, pero era la única que tenía. La criatura empezó a moverse a mi lado con un sonido gutural de impaciencia burbujeando en su garganta. Respiré hondo por última vez el aire fétido, con las manos sudando sobre el volante. En lugar de abrir la puerta, pisé el acelerador a fondo con toda la fuerza que mi cuerpo desesperado pudo reunir, convirtiendo mi prisión en un arma. El motor del Tsuru rugió. Los neumáticos derraparon en el barro y luego se clavaron en el suelo, impulsándonos hacia adelante. Giré el volante con fuerza, sacando el coche de la carretera y apuntando directamente al pilar de hormigón. La criatura fue sorprendida, emitiendo un chillido agudo, un sonido de furia y conmoción que pertenecía a otro mundo. En los últimos segundos, el tiempo pareció arrastrarse. Vi el hormigón acercándose, la certeza del dolor, la posibilidad de la muerte. Entonces, el impacto. El mundo estalló en un rugido ensordecedor de metal retorciéndose y cristales rotos. El airbag me impactó en la cara con la fuerza de un puñetazo y la oscuridad me envolvió. El último sonido que registré fue el parabrisas al romperse y un crujido húmedo y horrible que salió de mi lado derecho. Me despertó un siseo agudo e inhumano y el olor a gasolina. Me palpitaba la cabeza y el sabor a sangre me llenó la boca. Miré a un lado. El tablero estaba destrozado y la criatura estaba empalada en un trozo de metal retorcido, derramando un líquido espeso y oscuro que no era sangre. Sus ojos negros, pequeños y brillantes, me miraban fijamente, no con dolor, sino con puro odio. Con una fuerza sobrenatural, se desprendió de los restos y salió a rastras del coche, desapareciendo en la oscuridad del pantano. No pensé. Simplemente me arrastré fuera de los restos y corrí. Corrí como nunca antes, tropezando por el camino de tierra, con el siseo resonando en mi mente.
Horas después, la policía me encontró, un desastre conmocionado. En el hospital me trataron como a un criminal delirante. Encontraron el coche, el uniforme ensangrentado, pero ningún cuerpo, solo muestras biológicas no identificadas. Me dieron de alta días después, un hombre atormentado, marcado para siempre. Mi casa, mi pequeño apartamento en el segundo piso, debería haber sido mi refugio, pero la seguridad es una ilusión. No puedo dormir. Cada crujido en el edificio, cada sonido de la calle me sobresalta. Estoy acostado en la cama, mirando al techo, cuando oigo un ruido fuera de mi ventana. Al principio es un clic húmedo y rítmico, como algo que intenta afianzarse en la pared. Todo mi cuerpo se congela. Luego el sonido que me perseguirá por el resto de mi corta vida, un lento y deliberado rasguño en el cristal. Rasguño, rasguño. No murió, sanó y me siguió. No huí de un depredador, simplemente le enseñé una nueva dirección. La carrera no terminó en el pantano. Esa fue solo la primera parte de la rendición. Por la noche, hay pasajeros que no aparecen en las apps. Si también trabajas cuando la ciudad duerme, dale a me gusta para iluminar la oscuridad y suscríbete al canal. La próxima historia podría ser tuya y querrás saber cómo termina. Me llamo Javier y mi confesionario es un viejo Chevrolet Aveo que huele a café rancio y arrepentimiento. Conduzco por las arterias de la Ciudad de México en el turno de noche, un exilio voluntario en la oscuridad. La radio es mi compañera constante, siempre encendida, llenando el silencio con viejas cumbias o las voces de locutores soñolientos. El ruido es una necesidad, un muro de sonido que construyo entre mí y los fantasmas que viven en mi cabeza. Los pasajeros suben y bajan, rostros anónimos e historias olvidadas en el momento en que se cierra la puerta. Yo solo soy el conductor, una sombra funcional que los lleva del punto A al punto B, asegurándome de que el silencio nunca tenga oportunidad de instalarse. La ciudad, con su zumbido incesante, es mi cómplice. Hasta que se silencie, tampoco necesito escuchar lo que grita mi alma. El cansancio que siento ya no es físico, se instaló en mi alma hace mucho tiempo. Evito las miradas de los pasajeros en el espejo retrovisor, respondiendo con monosílabos y manteniendo la música lo suficientemente alta como para desanimar cualquier conversación. El rosario que cuelga del espejo no es un símbolo de fe, sino una reliquia, una silenciosa acusación de un pasado que intento enterrar bajo kilómetros de asfalto cada noche. Dicen que la noche en la Ciudad de México es peligrosa, llena de ladrones y monstruos. Pero el único monstruo al que temo es el que me aguarda en esos raros momentos de quietud, cuando el tráfico se ralentiza y el único sonido es el de mi propio corazón, una cuenta regresiva hacia algo que rezo que nunca llegue. Era una de esas noches en las que una llovizna cae lentamente, arrastrando el polvo de la ciudad y dejando el asfalto peligrosamente resbaladizo. Estaba en la carretera periférica, un tramo tenuemente iluminado que corta la oscuridad al borde del desierto de los Leones, lejos del resplandor y el ruido del centro. La emisora de radio que me acompañaba empezó a fallar. La voz del locutor fue devorada por un siseo creciente. Era normal en esa zona. La señal siempre era mala allí, una zona sombría donde la ciudad parecía perder su voz. Giré el botón buscando otra frecuencia para llenar el vacío, pero solo encontré un océano de estática, el sonido blanco de la nada. El silencio que tanto evitaba empezó a filtrarse por las grietas del ruido, frío e inoportuno. Fue entonces, entre el siseo electrónico, que lo oí. Durante apenas 2 segundos, la estática se transformó en algo más.
Era un sonido frágil, apenas audible, pero inconfundiblemente una voz. Una voz femenina susurraba palabras que se perdían en la distorsión, como un lamento lejano o el fragmento de un sueño. Sucedió tan rápido que dudé de mis propios oídos. Golpeé con fuerza el salpicadero, una vieja costumbre. El sonido se desvaneció, volviendo solo al familiar zumbido de la interferencia. Me encogí de hombros, culpando a la vieja radio y a mi cansancio. Una transmisión pirata, quizás. O solo mi cerebro, exhausto jugando una mala pasada. Encontré otra emisora. Subí el volumen hasta que vibraron los altavoces y seguí conduciendo, apartando la extrañeza de mi mente. Evitar la carretera era inútil. La voz me seguía. Aprendió a manifestarse en otras interferencias, en el silbido entre emisoras, en cualquier punto de la ciudad, y empezó a volverse personal. Una noche, susurró mi nombre. Javier. El sonido me atravesó el cuerpo como una cuchilla de hielo. ¿Cómo sabía mi nombre? Entonces empezó a describir el interior de mi coche, mi pequeño mundo. Huelo tu café, veo el rosario colgando. El pánico empezó a asfixiarme. No era una transmisión cualquiera, estaba destinada a mí. El escepticismo que me había protegido durante tantos años empezó a resquebrajarse, revelando el miedo puro que se escondía debajo. El fantasma ya no estaba en la radio. Se estaba convirtiendo en un pasajero invisible y omnisciente. La inquietud se intensificó, dejando de ser una simple presencia para convertirse en un recuerdo vivo. La voz empezó a narrar fragmentos de una noche que había luchado durante años por olvidar. El chirrido de neumáticos sobre el asfalto mojado susurró y sentí el volante temblar en mis manos, el resplandor de los faros rompiendo la oscuridad. Eran recuerdos míos, contados por otra persona. Lo peor ocurrió durante una carrera con un ejecutivo. En medio del tráfico de la avenida Insurgentes, la radio se apagó. Su voz, clara y cercana, atravesó la estática. No fue tu culpa, Javier, pero no te detuviste. El pasajero seguía hablando por celular, ajeno a todo. Mi corazón se aceleraba. Tuve que detenerme, fingiendo mareo, con el sudor frío corriéndole por la frente. Estaba perdiendo el control. El insomnio me corroía, y cada noche la voz se hacía más fuerte, más exigente. En un acto de desesperación, me detuve en un callejón oscuro, arranqué la tapa de la caja de fusibles y, con dedos temblorosos, desconecté el cable de la radio. El silencio que siguió fue denso, pesado, casi sagrado. Sentí un inmenso alivio, la sensación de una prisionera recién liberada. Duró menos de un minuto. Luego, el terror en estado puro. La voz volvió a hablar, pero esta vez sin estática, sin siseos. Emanaba de los 4 altavoces apagados, clara y fuerte. No necesito esto para hablar contigo. La tecnología no era el puente, era yo. No había escapatoria. A partir de ese momento, la naturaleza de la obsesión cambió. Dejó de torturarme con el pasado y me reveló su propósito. Soy la pasajera que nunca llevaste a su destino, dijo, con una calma más aterradora que cualquier grito. La voz me dijo a dónde iba esa noche. Una dirección en Coyoacán, la casa de sus padres. El motivo fue el golpe definitivo a mi corazón ya destrozado. Estaba embarazada e iba a darles la noticia. No había rabia en su voz, solo una tristeza infinita, un anhelo por algo que le habían robado. Y entonces llegó la petición. «Llévame ahora, Javier», dijo, con la voz como si estuviera a mi lado. «Quiero que sepan que voy». Su exigencia flotaba en el aire, un ultimátum fantasmal. ¿Cómo iba a llevarme un fantasma a casa? ¿Qué pasaría si me iba? Mi mente, ya fracturada, gritaba que era una locura, el colapso definitivo.
Pero la culpa, mi compañera, durante una década, la veía como la única penitencia posible. La única manera, quizás, de encontrar la paz. La voz no insistió, no amenazó. Simplemente esperó, su silenciosa presencia llenando cada centímetro del coche, aislándome del resto del mundo. La ciudad, con sus millones de habitantes, nunca me había parecido tan lejana. Estaba sola, atrapada con mi fantasma y su último deseo. Mi huida nocturna se había convertido en una vigilia, esperando el momento de tomar una decisión. La lucha terminó. No hay escapatoria de un fantasma que vive dentro de ti. Tras noches de insomnio, con su voz resonando en cada silencio, me rendí. La locura sería un destino más benigno que esta lúcida tortura. Esa noche me subí a mi aveo no como trabajador, sino como un hombre que cumplía una condena. Una ligera lluvia golpeaba el cristal, la misma lluvia de hacía 10 años. Mi corazón no latía aceleradamente, al contrario, una calma fría y resignada me invadió. Sabía lo que tenía que hacer, no habría más desvíos ni más vías de escape. Arranqué el coche y conduje, no en busca de pasajeros, sino en busca de la única persona que importaba. Iba camino del principio de mi fin, de vuelta a esa oscura curva que me había atormentado desde entonces. Llegué al lugar. La carretera estaba desierta, un túnel oscuro bordeado de árboles que parecían esqueletos en la niebla. Detuve el coche justo donde había sentido el impacto años atrás, el punto donde mi vida se había partido en dos. Apagué el motor. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el suave golpeteo de la lluvia sobre el techo del coche y el latido de mi propia sangre en mis oídos. El aire se volvió pesado, eléctrico. Miré por el retrovisor el asiento trasero vacío, pero sabía que no se quedaría así mucho tiempo. Esperé, como un acusado que espera el veredicto del juez, sintiendo el peso de una década de cobardía aplastándome contra el asiento. Esta era mi sala de audiencias, y el testigo estaba a punto de llegar. Entonces sucedió. Un suave clic metálico rompió el silencio. El pestillo de la puerta trasera del copiloto se soltó. Observé, paralizado por el terror y la fascinación, cómo la puerta se abría lentamente, por sí sola, invitando a la noche a entrar. El coche se balanceó y la suspensión crujió, un peso asentándose en el asiento trasero. La puerta se cerró con un golpe sordo y definitivo. No podía respirar. Podía sentir su presencia allí, un bajón de temperatura, una energía que me erizó los pelos de los brazos. La radio, muerta y sin fusible, crepitaba. Pero la voz no provenía de ella. Venía de detrás de mí, un susurro claro cerca de mi oído. «Adelante, Javier. Llego tarde». Obedecí, arranqué el motor y puse primera, con las manos firmemente en el volante. El coche empezó a moverse lentamente, como un coche fúnebre deslizándose por un río oscuro. La presencia detrás de mí era tranquila, contenta. La radio volvió a sonar, pero esta vez su voz había desaparecido. En su lugar, un noticiero de otra época, la voz de una locutora de hace una década, informando sobre el accidente fatal en esa misma curva. El informe hablaba de una joven que murió en el lugar de los hechos, víctima de un atropello y fuga que nunca fue encontrada. Aceleré. El coche cobró vida bajo mis órdenes, la historia de mi pecado resonando por los altavoces. Ya no era un fugitivo, era el ejecutor de una justicia poética y terrible, llevándonos a ella y a mí al único destino posible. El taxi voló por la carretera oscura, sus faros rasgando la cortina de lluvia. La curva se acercaba, una bocanada abierta en la oscuridad, lista para tragarnos. Las noticias de la radio terminaron, dejando un siseo bajo y expectante. Mi pie seguía firmemente en el acelerador. No había vacilación ni miedo, solo la certeza de que la carrera tenía que terminar.
Las luces de freno no se encendieron. Entré en la curva a una velocidad imposible, repitiendo el error del pasado, pero esta vez sin intención de sobrevivir. El agudo sonido del metal retorciéndose y el cristal rompiéndose fue la nota final, un final abrupto para mi historia. Después, solo el suave sonido de la lluvia cayendo sobre el asfalto vacío. El pasajero por fin había llegado a casa. Cada ciudad tiene sus calles embrujadas e historias jamás contadas. En los comentarios, cuéntanos qué ciudad escuchas y si alguna vez has sentido una presencia inexplicable en tu coche durante un largo viaje nocturno. Algunos pasajeros nunca desembarcan.